presidente de la República de Colombia, recibe usted un abrazo y un cariñoso saludo desde aquí de México, de ese compositor que es Armando Manzanero. Don Iván Duque Márquez, los maestros que van a compartir conmigo esta hermosa charla, que son Yuri Buenaventura y don Juancho Valencia. La señora que le toca la parte más difícil que puede haber en lo que respecta al derecho de autor es la señora Carolina Romero. A todos buenas tardes tengan todos ustedes, como dicen los colombianos tan hermosos, buenas tardes tengan su merced. Es para mí un placer poder decirles que desde aquí de México saludamos a uno de los países que más música tiene, que más compositores tiene de Latinoamérica y que le están dando la vuelta al mundo constantemente. Gracias a ese maestro Salcedo, que por allá de los años 50 sale con su gallo muerto, con su búcora, con su año viejo, año nuevo, es que la música colombiana se puso en el plano de este planeta, en el plano mundial. Hablar del derecho de autor, podríamos pasarnos tiempo y no terminaríamos, porque es un derecho muy difícil. Si algo existe en este mundo y en esta vida, es cobrar. Y sobre todo algo que es tan difícil a veces de entender, y de entender entre comillas, porque en realidad lo que la gente, en su gran mayoría, al menos en Latinoamérica, cuando se trata de pagar derecho de autor, unos porque no lo entienden y otros porque no quieren entenderlo. No es lo mismo que yo compre esa lamparita, me vaya a un lugar a comprar una lámpara, la compro, me la llevo y la pago. No es lo mismo a que yo escuche una canción o tenga una canción en mi haber que llega por el viento, que llega por el aire, sobre todo en estos tiempos en donde todo es inmediato y todo es vertiginoso. Cuando yo escucho esa canción, la hago mía. Si la pongo en un lugar para que esa canción la comparta yo con mi clientela, porque soy dueño de un restaurante o soy dueño de un sitio donde en la noche los muchachos van a oír música, en ese momento estoy haciendo uso de un artículo inmensamente importante para cuando el sitio es un sitio de música. Cuando tenemos un antro, tenemos un sitio de música, pagamos por el mesero que sirve, pagamos por la renta del lugar, pagamos por la luz que consumimos y pagamos por el que está tocando la música. Y a veces nos olvidamos o no queremos entender que la música que se está tocando tiene un dueño y que el compositor de la música que compone, de la canción que tiene, es de ahí donde recibe un sueldo para poder vivir, en este caso una regalía, para poder tener ese sustento que tanto les hace falta a los compositores, que tan necesario es. Entendemos perfectamente que la tarea de un señor compositor, de un señor como usted, señora Carolina, que apoya el derecho de autor, como usted, maestro Juancho, es dificilísimo que hagamos entender que esa cosa que nos llega por los oídos, que es tan intangible, tenemos que pagarlo. Entonces, hablar de derecho de autor no podríamos pasar quién sabe cuánto tiempo y no terminaríamos. Solo les puedo decir que es la música de un país, es el reflejo de la cultura que un país tiene. Y en eso Colombia se viste solo. Colombia es grandioso por ese sistema.
A través de la cultura, los pueblos viven. Y si nosotros tenemos compositores y les pagamos lo que se merecen y lo que realmente están componiendo, no van a tener necesidad de irse a otra compañía, a otro país, en donde les van a pagar lo correcto quizá, porque están un poquito más adelantados en el derecho de autor. No nos atrasemos, no dejemos que eso se posponga, no dejemos que esto no surja. Señor presidente, señora que maneja el derecho de autor, mis compañeros de esta conversación, hay que apoyar a la música colombiana. Hay que apoyar a la música del mundo. A veces dice el usuario, pero si es que yo no toco música de México o no toco música de Colombia, lo que yo toco es música de afuera, música europea, música americana, música inglesa. Y entonces ahí viene la contestación a esto. Sí, pero si usted no me paga la música que usted está tocando de otros compositores, para que yo como sociedad de compositores le mande el dinero a su país de origen, los colombianos o los mexicanos en este caso, no vamos a poder cobrar la música que estamos tocando en este país, porque el pago del derecho de autor es recíproco. Las nuevas tecnologías han hecho un poquito más difícil este rubro, debido a que ya no hay discos y el disco no existe. Esto me lo hizo saber uno de nuestros grandes directivos de la sociedad mexicana, que es Roberto Cantoral Zucchi. Hace años, 10, 12 años, me dijo, los muchachos ya no van a ver televisión. La nueva generación va a llegar un momento en que la televisión no la van a escuchar, van a ver su teléfono, y en el teléfono van a tener todo lo que consumen, películas, libros, música, sobre todo música. Entonces, ¿qué sucede? Que afortunadamente los mexicanos nos hemos adelantado y nos hemos puesto las pilas, como dicen ustedes, para poder cobrar estas plataformas que tocan tanta música, que tocan tantos millones de música, de tocadas. Le llamamos visitas. Tal canción tiene tantas visitas, pero hay que pagarlo. Entonces tenemos que ver la forma de cómo apoyar el derecho de autor, de cómo saber que nuestros compositores son parte de la cultura de un país, en este caso Colombia, con sus grandes, con sus hermosas canciones, con su bella música. Para mí es un enorme placer poder haber conversado con ustedes, haberles expresado lo que yo siento, porque nosotros necesitamos de la sociedad de autores, de compositores colombianos, como ustedes colombianos necesitan de las sociedades autorales de todo el mundo. ¿Por qué? Porque es imposible que el derecho de autor pueda ir a cobrarlo directamente el compositor. En este momento se están tocando en el mundo muchas canciones colombianas, muchas canciones mexicanas. Y entonces tenemos que tener alguien que responda por nuestro catálogo. En este caso estamos hablando de los mexicanos. Aquí la música colombiana se toca como si fuera un poquito igualado al mariachi, casi igual. Entonces nosotros tenemos un honor y un orgullo cuando les pagamos el derecho de autor a todos los compositores colombianos. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de hablar con ustedes, de conversar y decirles que como compositor amo su país, admiro su país, y que Dios haga que puedan tener la oportunidad de darles un abrazo en vivo y a todo color de parte de la sociedad de autores de música mexicana y de parte mía. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Con este saludo e importante reflexión que nos hace desde México el maestro Armando Manzanero, quien ha grabado más de 30 discos, compuesto más de 400 canciones que le han dado la vuelta al mundo y que ha sido merecedor de grandes premios como reconocimiento a su carrera artística y trayectoria musical,
Me place darles la bienvenida a este panel, cuando la música también es cuestión de derechos. Una conversación con los maestros Yuri Buenaventura y Juancho Valencia. Pero antes de saludar a mis dos invitados, quiero comenzar por leerles un resumen de su trayectoria. El maestro Yuri, quien se conecta hasta ahora desde su tierra natal, Buenaventura, es autor, compositor e intérprete. Se desarrolló musicalmente en Europa, recorriendo festivales por toda Europa, África, Asia y América Latina. Es el primer salsero en obtener 5 discos de oro en su carrera musical en Europa, un hito para la industria de la música latinoamericana. Yuri ostenta además el título de Caballero de las Artes y las Letras, otorgado por el gobierno francés a través del Ministerio de Cultura de ese país, además de la medalla del Congreso francés. Actualmente trabaja en un proyecto cultural que busca beneficiar niños y jóvenes artistas del Pacífico colombiano, acompañado por la Presidencia de la República, el Ministerio de Comercio, impulsa el Ministerio de Cultura y por supuesto también la Dirección Nacional de Derecho de Autor. También me place darle la bienvenida al maestro Juancho Valencia, quien se conecta hasta ahora desde Medellín, ciudad anfitriona de este gran foro mundial de artes, cultura, creatividad y tecnología. Juancho es maestro en composición de la Universidad IAFIT de Medellín, pianista desde muy temprana edad y junto a su empresa de producción musical Merlín Producciones se ha convertido en un referente internacional de nuestra música con su proyecto Puerto Candelaria y su trabajo con agrupaciones como La República, Maite Jontelé, La Trópico Big Band, Calle 13, Chucky Town, Miranda, Juan Carlos Coronel y Oscar de León, Aterciopelados, Vicente García, Andrés Cepeda, Oscar de León y muchos artistas más. Su carrera y reconocimiento crecen día a día como un ejemplo necesario al hablar del panorama musical de Latinoamérica. Ha sido ganador también del Latin Grammy en 2019 con su agrupación Puerto Candelaria a Mejor Álbum Cumbia, 2 veces más en 2016 y 2018 en la categoría de música clásica con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y Jaramar y el Cuarteto Latinoamericano, y nominado en 4 ocasiones con Maite Jontelé, Miranda y Chucky Town al Grammy Anglo con la producción del álbum Behind the Machine, todos en categorías tan diversas como cumbia, salsa o urbano. Bienvenidos a ambos a este panel. Y bueno, aquí una gran pregunta que quisiera hacerles a los dos. ¿Qué es la música para Yuri Buenaventura y qué es la música para Juancho Valencia? Comenzamos por Yuri. Buenas tardes a todos, muchas gracias, es un honor estar aquí. Muchas gracias a toda la audiencia y al gran maestro Juancho, de usted, Carolina. ¿Qué es la música? La música es la interpretación humana de los sonidos del universo, pero de un vocabulario universal que viene del instante mismo en que la energía primaria se frota en una emoción y genera un gas. En ese momento en que se frota ese gas, si hablamos del Big Bang como una teoría, digamos, en ese frote hay un sonido, ahí arrancan los primeros sonidos y empiezan a viajar por el cosmos esos sonidos y en ese proceso de viaje del cosmos la humanidad nace y la humanidad va viajando en ese proceso y nosotros reinterpretamos esos sonidos a través de emociones y se van convirtiendo en instrumentos. Una primer música fue este golpe en el pecho o un gemido, y a partir de ahí la construcción de instrumentos y un lenguaje de una interpretación del cosmos que se hace rico y que es importante justamente por eso proteger. Muchas gracias, maestro. Ahora le damos el uso de la palabra a Juancho. Bueno, buenas tardes, un saludo para todas las personas presentes y las que nos están viendo. A ti, Carito, gracias por la invitación. A Yuri, siempre compartir con él es delicioso. Con lo que acaba de escribir de la música, yo creo que con eso solo nos queda despedirnos y desearles a todos una feliz tarde. Pero coincido totalmente con Yuri. Para mí la música es todavía un misterio, es todavía magia, es la pregunta, es la respuesta a todo.
es el inicio, es el fin, y espero que siempre sea música, sea magia. Creo que durante miles y miles de años la música ha estado siempre al lado de la magia, al lado de la curación, al lado del contacto con lo más profundo del ser humano y de la naturaleza. Y creo que el día de hoy no es una excepción, sigue siendo uno de los misterios todavía sin resolver de la humanidad. Bueno, muchísimas gracias, Juancho. Y ahorita le voy a hacer una pregunta al maestro Yuri Buenaventura. La semana pasada la directora general de la UNESCO hablaba sobre que la economía creativa o las industrias creativas o el sector creativo no es un sector económico como cualquier otro, sino que además hay que considerar, además de su importancia económica, también su importancia desde el punto de vista de la necesidad intelectual, espiritual y social. Esta pregunta, Yuri, es ¿qué rol juega el derecho de autor para la preservación de ese intangible tan invaluable como es el patrimonio cultural de las naciones y la consolidación de la economía creativa? Muchas gracias. Primero, el derecho de autor es esa emoción inalienable, digamos, del ser humano. No se puede coartar, ese sentimiento no se puede coartar. Es un derecho humano de expresión. Pero en la sociedad en que vivimos, en la sociedad que escogió la humanidad vivir, que tiene que ver con el consumo, que tiene que ver con intercambios básicos de vida. La sociedad escogió un camino. No vivimos en tribus en el campo donde todos cultivamos, pero somos sociedades urbanas, somos grandes ciudades con unas ecuaciones económicas globales, y en ese juego global, el autor-compositor, sobre la base de esos derechos primarios de la expresión de la música, tiene que tener unos derechos patrimoniales, porque no solamente es una flor de ese jardín de la sociedad, pero también es un actor, un jardinero de la sociedad misma. Es un jardinero de ese jardín de la humanidad. Todos los músicos en diferentes partes del país son jardineros de esa sociedad, y por eso las reglas para ese jardinero, no tanto para la creación misma, porque la creación misma se suple a ella misma, así se encuentre en una isla perdida una comunidad, 3 o 4 personas. Ahí la expresión de la música tiene un valor, pero cuando se entra en esa ecuación económica global, el artista, el autor-compositor, tiene que tener unas reglas de juego dentro de ese sistema para estar protegido y protegido su bienestar, ¿no? Exacto, sí, es importante en este caso porque además el incentivo a la creación es aquel el que motiva también a los autores a continuar creando. Y bueno, ahora paso a Juancho. Juancho, ¿en qué momento de tu carrera musical tú reconociste o entendiste la importancia que tenía realizar una buena gestión de tu derecho de autor y, por supuesto, de la agrupación y de tu empresa de producción, Berlín Producciones? Vale. Bueno, yo digamos que desde mi práctica difiere un poco en que un compositor tiene algún tipo de motivación externa para componer. Creo que definitivamente los compositores, igual que los músicos, su motivación es interna tan fuerte que frente a todas las, a la intemperie, no importa cómo está el mundo exterior, el compositor siempre va a componer, ¿cierto? Que es una de las saciedades y de las obsesiones más complejas, ¿cierto? Básicamente el compositor no se hace, el compositor está totalmente entregado. Entonces creo que es también entender ese tipo de sensaciones. Y bueno, cuando me preguntas en qué momento, en qué primer momento, pues entiendo la importancia de los derechos de autor y todo, pues precisamente en el momento en el que uno entiende que es una sociedad, que la sociedad en la que, digamos que lo que sucede dentro del músico y lo que uno percibe con su música es totalmente diferente de tu cuerpo, de tu ser hacia afuera. Entonces, digamos que
entras en unas dinámicas, comparto lo que dice Yure, entras en unas dinámicas del mundo en el que crecimos, en el que estamos presentes, y entendimos que teníamos que empezar a participar desde digamos, la formalización y la ordenanza, inicialmente más como un recurso para encontrar un recurso económico, era más para generar un recurso organizacional, un método para encontrar maneras de generar esas ideas, esas expresiones que hacen los compositores, digamos, empaquetarlas en algo que sea de alguna manera real para una sociedad. Entonces creo que comienza primero con fines organizativos, y después comienza, pues digamos, empezamos a entender que pues si dejamos de ser organizados, pues es una oportunidad muy importante para personas que están interesadas en desorden de todo lo que tiene que ver con los derechos de autor, con regalías, con créditos, etcétera. Entonces, digamos que una manera de aportarle a un sistema precario, cuando nosotros comenzamos, que ha evolucionado mucho en los últimos 20 años en Colombia, digamos que comienza nuestra manera de fortalecer ese sistema precario, fue pues mostrando inicialmente desde lo organizacional. Bueno, muchísimas gracias, Juancho, por ese aporte que también conlleva que los músicos poco a poco se vayan interesando también por estas esferas que le indican formalizarse para tener una mayor capacidad de moverse un poco más con las dinámicas del mercado. Y bueno, ahorita le hago una pregunta a Yuri. ¿Por qué es importante en la industria de la música aportar formas más equilibradas y sostenibles que permitan la obtención de beneficios para todos los integrantes de la cadena de valor, comenzando con los compositores y los artistas, pero de esta manera ir procurando una disminución de esa brecha de valor y que todos los miembros de la cadena puedan recibir un justo beneficio? ¿Cómo aportar esas formas más equilibradas, Yuri? Es importante porque estamos hablando de la dignidad del humano. Es decir, es importante no por el recurso, es importante por la dignidad del ser humano, la dignidad de la sociedad, la dignidad del autor-compositor. Es decir, es importante es decir, como estamos hablando de industria y estamos hablando de los derechos y estamos hablando de los recursos, en esta charla del derecho de autor, no estamos hablando del arte, entonces podemos decir, pero los músicos están hablando de plata ahí, ¿sí? Están hablando de los derechos. Primero es un derecho la dignidad de la labor que se hace por una vocación que nos llega, y creo que nuestros ancestros, nuestros mayores que han muerto en la pobreza en nuestros países porque no han tenido esa estructuración que habla Juancho, o porque se ha permitido la compra del 100% del derecho patrimonial por la Constitución colombiana o por los gobiernos, la estructuración, digamos, de las leyes en Colombia. Me parece que lo más importante allí es el tema de la dignidad de nuestra gente, de nuestros compositores, de nosotros, porque esa dignidad con la que se trata y con la que se enmarca el derecho del autor-compositor habla del respeto con que una sociedad se ve a ella misma. Es el espejo de cómo tu familia te ve, de qué representas en esa familia. Los artistas somos parte de la familia de la nación, y de la manera como se enmarque jurídicamente nuestros derechos o cómo se lleguen esos derechos, que no lleguen o vía la corrupción o vía el propio desconocimiento de nosotros mismos los músicos en la estructuración, como nos veamos, a veces nosotros mismos los artistas decimos, no, es que esa canción es algo ahí sencillito, es decir, es una mirada digna del propio trabajo social, cultural, de parte de la sociedad.
y de parte de nosotros mismos. Es una mirada limpia, bonita de nosotros mismos, mirarnos horizontalmente frente a todos, parte de la dignidad. Es decir, esos enmarcos y esa formación que tenemos que recibir los autores, compositores, para no perder tiempo, para no perder ese tiempo valioso de vida en esa desestructuración. Es decir, para mí el término es dignidad, amor. Es decir, esa dignidad y ese amor con que la sociedad nos ayude a estructurarnos y cómo nosotros mismos como artistas nos veamos, es la clave para crear mecanismos jurídicos y rieles por donde caminar. Las sociedades que se miran, que se respetan a ellas mismas, las sociedades que han creado sus dominaciones de marca, del champán o del coñac o del foie gras o de las diferentes herramientas que emanan de la cultura, que emanan de los pueblos y los han sabido enmarcar, tienen una mirada de ellos mismos más digna, una mirada de ellos más grande y son naciones más fuertes, más elevadas, porque se ven con esa dignidad. Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Pues eso me conecta con la siguiente pregunta que le voy a hacer a Juancho, porque nos recuerda el maestro Yuri Buenaventura de la importancia de darle valor a nuestras propias creaciones y también a nuestra tradición cultural, y creo que a partir de ahí es que los demás también le comienzan a dar ese valor. Hace unos días veíamos que en el Festival de Bandas de Sincelejo había una participación de una banda que es francesa tocando porros cincelejanos. Entonces, claro, y sé que Juancho los conoce, la Bella Época, creo que se llama la agrupación. Pero Imagen, la Bella Imagen, sí. La Bella Imagen. Muy bien. Juancho, ¿podría pensarse que Colombia es un país exportador de música hacia el mundo? ¿Qué opinas de eso? Bueno, hay varias preguntitas ahí. Para ser breve, yo creo que podríamos terminar entre 9:30 de la noche. Entonces, a ver, creo que hay una cantidad de información que tenemos que volvernos a pensar. Estamos un poco montados en una repetición de muchos conceptos que no son reales y que nosotros como artistas, si no tienes el criterio, el conocimiento, la experiencia para entender esas diferencias, creo que vas a ser como los pajaritos que se dan contra el vidrio y no entienden qué está sucediendo, que sucede mucho, por ejemplo, en personas más jóvenes que yo, que se me acercan a hacer esas preguntas. Creo que es importante entender la industria de la música, ¿qué es? ¿Cierto? Yo no me siento que hago parte de la industria de la música. La definición de la industria es totalmente contraria a lo que yo me levanto todos los días a hacer, ¿cierto? La industria está buscando eficiencia, está buscando economía, está buscando crear en serie cantidades, miles de cantidades. Y creo que ese no es el caso del 98% de los músicos del mundo. Creo que ninguno está haciendo eso. Así podamos, así tengamos la capacidad, el corazón de nosotros no está ahí. Entonces creo que cuando hablamos de industria de la música, eso se refiere como a otras personas que creo que no somos ni Yuri ni yo. Y con otros fines, con otras finalidades sobre qué significa, ¿cierto? Entonces es lo mismo lo que Yuri está hablando, o sea, como en una industria cualquiera, llamemos de una industria, la industria agrícola, la industria de otras cosas, hablar de dignidad empieza a generar unas confrontaciones éticas muy poderosas, muy fuertes, y en el arte sí que de eso se parte. Entonces me atrevo a decir que a veces estamos un poco equivocados y pensamos que la industria de la música es un poco... siempre me gusta hacer el ejemplo de los almacenes, las grandes superficies, estos grandes almacenes, supermercados. Cuando tú vas, tú generalmente encuentras los cafés instantáneos, ¿cierto? Y esa es la industria del café.
pero ahí no estás encontrando el café que se siembra en Fredonia, Antioquia, el que se hace de la finca yo no sé qué. Eso no está en las grandes superficies, eso está en el cafecito, está en el pueblo, y es exactamente lo mismo. Entonces, digamos que tenemos que organizar esos conceptos porque encuentro muchos chicos ahora en niveles de depresión muy fuerte porque no entienden que la industria es otra cosa, y que uno desde la música que nace, desde una región, si uno quiere defender, no solamente, como dice Yuri, la dignidad de la persona, sino la dignidad del pueblo que genera esos códigos musicales, vas a entrar en una ruptura con lo que se llama industria, porque en industria se busca eficiencia, se busca un monocultivo musical donde pues, las diferencias colombianas empiezan a ser tajantes y empiezan a excluirse sonoridades totalmente maravillosas de Colombia por escoger solamente una manera de abordar la música. Entonces creo que eso es súper importante, tenerlo en cuenta, y de ahí parte todas las situaciones, ¿cierto? Lo que decías, Colombia es un gran, creo que todos los países generan unas músicas, y compositores. Creo que en toda la historia de mi vida siempre he encontrado música maravillosa en cada pueblo que recorro del mundo. Ahora, Colombia tiene una virtud y es que ha desarrollado una industria que junto a Argentina, México, ya lleva siglos, ya lleva más de un siglo de experiencia, y eso digamos que se ha afilado esa manera, esa formalización, esa manera de llevar sonidos alrededor del mundo. Esa es una gran pregunta y me gustaría dejarla al aire, porque en este momento se dice como no, pero la música colombiana o Colombia en este momento está como en el top del mundo, ¿cierto? Creo que sí, pero ni siquiera se refiere a lo que a los fenómenos de la industria. No, cuando yo digo sí, es un momento donde, pero nunca había pensado en los fenómenos de la industria, que ni siquiera es una industria colombiana, ¿cierto? Eso no, realmente creo que los impuestos ni siquiera esos impuestos se pagan en Colombia. Son industrias extranjeras, son multinacionales muy poderosas. Entonces, pero hay otras modalidades de exposición. Pero para terminar el aporte, no necesariamente una exposición de la música significa que los compositores o que las culturas están enaltecidas, o que un sector o que los compositores están creciendo. No necesariamente, son diferentes líneas, y diferentes procesos que debemos de entender. Entonces, más que responderte, quería generar esa conversación de creo que tenemos que pasar a un segundo plano para hablar sobre música, gestión, industria, y entender que somos nosotros. Generalmente yo digo, no soy la industria, yo soy una cooperativa, una industria es pan Bimbo, yo soy la panadería, yo soy el panadero de la esquina. Yo me levanto y sé que voy a hacer 70 panes para doña Miriam, para doña Carolina, para don Yuri, y sé que a Yuri le gusta con un poquito más de sal, porque sé no estoy produciendo en serie, casi que cada canción sé muy bien a quién se la estoy entregando. Entonces creo que es otra dinámica totalmente diferente. Muy bien. No, pues en realidad Juancho nos pone de presente que la música colombiana es un producto gourmet que necesita su tiempo de elaboración, pero además de eso, que Colombia tiene una gran oportunidad en la diversidad que encuentra en todas las regiones. Entonces, en eso se basa también que la oportunidad que tienen todos los géneros musicales que existen en el país tengan también una visibilidad más allá, como dice Juancho, de los intereses de la industria o no. Sí, claro. Pero una cosa, pero la industria, ojo con esto, o sea, Colombia
uno de los poderes musicales más grandes de Colombia y sus compositores, las personas que habitan el país, es la diversidad sonora, la capacidad creativa. Pero ojo, la industria de la música no está buscando diversidad sonora, no está buscando capacidad creativa, está buscando otros valores, otros, totalmente respetables. Pero en la industria, el poder que tenemos colombianos por ser diversos no juega, ¿cierto? Eso es lo importante que debemos de entender. Entonces nosotros como colombianos debemos de decir, ok, entonces, ¿cuál es el espacio? Pero no podemos entender, la industria no está buscando diversidad, eso es lo más importante. Por eso tenemos que ser ya muy serios en los debates, en las conversaciones, porque no estamos buscando eso. El mundo, la industria está buscando instantáneo, un producto instantáneo, ¿cierto? La salsa no es un producto instantáneo, no es comida, no es comida rápida. La salsa se necesitan años de cada persona en poder dominar su instrumento y después años de varias personas juntas tocando para que eso suene. Eso no puede ser eso no es ensaladita light, como dice la canción del Gran Combo de Puerto Rico. Entonces ahí nosotros como colombianos que tenemos, por ejemplo, músicas complejas rítmicamente, con gran cantidad de músicos, estamos totalmente fuera de lo que la industria, por eso la industria llama. Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacer es, venga, ¿esa industria nos representa sí o no? ¿Qué tanto perdemos, qué tanto ganamos como colombianos y como región participar en ella? Y digamos que ahí es donde surgen las otras maneras. No vamos a participar en eso, vamos a buscar otros mecanismos, vamos a buscar otras maneras para poder defender el espíritu de una región, el espíritu de una cultura con la música y no ser definitivamente pues destrozada en el camino. Muy bien. Bueno, gracias por ese aporte, Juancho. Y ahorita, entonces, quisiéramos preguntarle a Yuri, pues, ¿cómo fue esa experiencia? Porque digamos que él llegó a Francia con su estilo, su género, con sus creaciones tan auténticas desde el punto de vista del género de la salsa. ¿Cómo fue como conquistar ese otro mercado que no estaba acostumbrado a escuchar la salsa? ¿Y cuál es la diferencia de abrirse camino en un lugar como Francia o en un lugar como Colombia? Gracias, Carolina. Voy a tratar de conectar un poco lo que está diciendo Juancho con la pregunta para seguir como ese hilo conductor, ¿no? Usted, Carolina, cuando dice cómo fue lograr capturar ese mercado. Sí, es un mercado en términos de venta de álbum, pero para conectar por la puerta por la que entra Juancho, es que nosotros llegamos a yo llegué más a descubrirme como ser humano en una sociedad. Es una sociedad que ve la música como un valor de la cultura y no un valor de mercadeo del entretenimiento. Es decir, si yo llego, por ejemplo, a Miami, que es una sociedad que ve esa industria más como la industria del entretenimiento y no como llegué a Francia, que es una industria de la cultura, es decir, la cultura se convierte en esa industria. Son dos caminos distintos. ¿Por qué? Porque lo que yo llevo por dentro es un insumo étnico que viene de la costa negra del Pacífico colombiano. Entonces yo llevo un insumo étnico. Es una riqueza que llevo por dentro, que la interpreto con la música, que la expreso con la música. Y entonces yo empiezo a conectarme con la sociedad francesa. No con un mercado. Yo me conecto con una sociedad. Y a esa sociedad le empiezo a entregar amorosamente las canciones de nuestro repertorio de Joey Arroyo. Yo no llegué allá como músico. Yo llegué a estudiar en la universidad, pero tocaba en los metros, en las calles, para poderme pagar la universidad. Entonces, universidad que dejé por la música, estudios que dejé por la música, porque entendí que eran estudios de economía. Yo entendí que la economía, que si alguien tiene 5 panes, la economía va a desechar 1 porque hay sobreproducción, 2 los va a almacenar
y 2 va a sacar al mercado. Entonces, ese manejo de la economía, me dijo, la humanidad lo que necesita es administrar, pero no administrar los bienes, sino administrarse a ella, administrar su corazón, administrar amorosamente para no botar ese pan, para no botar ese quinto pan, para no desecharlo porque hay una sobreproducción en el mercado y para no almacenar los otros 2, sino compartir. Es una manera de ver. Entonces, yo dije, yo creo que es con la música. Yo creo que es más con el amor y el corazón de los hombres y el compartir que yo puedo lograr mi sueño de comunicar con los demás. Entonces empecé esa charla con esa sociedad amorosa y yo veía que ellos no entendían, por ejemplo, La Rebelión de Joey Arroyo, no entendían las canciones que yo cantaba. Entonces yo dije, voy a cantarles una canción en francés para que ellos me entiendan lo que yo quiero decir. Y eso conectó con la sociedad amorosamente, ese amor que yo tengo de mi región, de mi patria, de mi música, de mi cultura, con la de ellos. Y eso generó que la industria se interesara en ese proceso. Captura ese proceso cultural y lo expone, y lo que ocurre es que llegamos a cifras muy altas de ventas de álbumes que nos llevan a tener esa mediatización y esa penetración. Pero había una locomotora, digamos, en el álbum, una locomotora que iba jalando los medios de comunicación y que iba jalando la difusión de esa música salsa, porque ellos la confundían con la samba. En esa época ellos creían que la samba... Pequeña diferencia. Sí, no, ellos veían como un mundo tropical. Ellos veían un mundo tropical. Entonces, sí, entonces definir eso fue importante para hacer un aporte a esa sociedad. Y en eso entro un poco en lo que estaba hablando el maestro Juancho sobre cómo se ve la industria y por qué razones y quién hace música, por qué. Porque los Estados Unidos, en razón de esa hegemonía en el mercado y de esas políticas de su concepto de ver el copyright y no el derecho de autor, entonces imponen la compra del 100% del derecho patrimonial en el mercado, y eso es lo que golpea posiblemente la creación y a los creadores en nuestros territorios, en nuestras naciones, porque obviamente no estamos en un marco del derecho de autor donde, por ejemplo, en Francia el 50% del derecho de autor es protegido y es inalienable. El mercado no puede venir a coger más de ese 50%. Entonces, eso son 2 visiones, una anglosajona, una francesa. La anglosajona es imparable, es así como lo dice el maestro Juancho, viene, formatiza, saca en serie, y esa es una manera de entregarle la música a la humanidad. Hay otra manera de entregarle la música, que es esa competencia digamos, en el mercado, pero sobre valores que tienen que ver con el compartir amorosamente los contenidos de nuestros pueblos. Uh-huh. Bueno, no, pues el maestro Yuri acaba de dar a un punto que de verdad sí diferencia un poco ambos sistemas. Mientras que en el mercado anglosajón predomina un poco más la libertad contractual, en el mercado europeo hay disposiciones un poco más protectoras de los intereses del autor a través de disposiciones legales que le impiden al autor ceder la totalidad de esos derechos o desprenderse completamente del éxito de la obra. Entonces, aquí retomo unas palabras que veía hace poco que nos recordaban que ojalá el autor siempre pudiera seguir el éxito de su obra y beneficiarse también en caso de que la obra pues llegue a todo el mundo y poder recibir los beneficios económicos de ella. Pero creo que Yuri me quería decir algo porque me estaba levantando la mano. Sí, yo creo que no es a los artistas, no es al autor-compositor de crear esos marcos. Digamos, creo que hay una responsabilidad también de los gobiernos, desde los ministerios, desde la Dirección Nacional de Derechos de Autor, desde todos estos grandes líderes, de proteger su patrimonio de nación. De la misma manera como se protege la salud, se protege todo lo que haya que proteger, se protege las fronteras, se protege el cielo, se protege los recursos.
Esto tiene que venir de una madurez de nación para proteger de ese libre mercado, proteger nuestro insumo, que es una fuente de riqueza, no solamente para la nación, sino que podemos exportar esas coloraturas, esas alegrías musicales, esas expresiones culturales a la humanidad que lo necesita tanto para florecer, ¿no? Bueno, y con esta última reflexión del maestro Yuri, yo me voy a atrever a hacerles una pregunta. Ustedes que han sido reconocidos a nivel mundial, ¿ustedes reciben de otras partes del mundo cuando su obra suena en otros lugares? O sea, ¿eso sí ocurre real? Porque, claro, la gente habla del término regalías y parece que eso fuera como abstracto. Bueno, ¿es real o es una ficción? Yo sí recibo trimestralmente mi regalía. Muy Bueno, bien. te puedo decir que estamos recibiendo desde muchas partes del mundo, ¿cierto? Digamos que cada vez crece más entre uno, digamos que tenga más estructurada su empresa como artista, digamos que tiene la capacidad, ¿cierto? Tiene la capacidad de que esto suceda, pero definitivamente necesitamos, o sea, para que eso me funcione, por ejemplo, a nosotros como Merlin Producciones estamos anclados a diferentes empresas extranjeras, que no debería ser así, que nos garantizan que las cosas suceden, pero definitivamente es que la tierra de nosotros es acá y aquí no sucede tanto, ¿cierto? Entonces es como que debería ser. Aquí es muy fuerte la lucha con los momentos de mayor expresión, de mayor, digamos, exposición de tus productos, como es la televisión. Tú tienes que casi que renunciar a tus derechos, a tus pagos cuando está. Entonces es como que me sumo a Yuri, o sea, creo que alguna vez también lo hablé con Caro, es que necesitamos una suma de voluntades. Yo realmente no necesito que mi obra sea protegida en Alemania o en España. Muy bien, súper chévere y funciona muy bien. Pero yo necesito que sea protegida en Pereira, en Armenia, ¿cierto? En Valledupar. Aquí, que es donde suena, o sea, es que es acá donde necesitamos, es eso. Siempre me gusta jugar con la analogía para terminar mi intervención, la analogía con el campesino. Nosotros somos exactamente igual que los campesinos, los creadores, los compositores de música, y el trato es igual, el trato es totalmente igual. O sea, nos dimos cuenta que en la cuarentena, si no fuera por los músicos, pero si no fuera por los campesinos que estuvieron cultivando, sería un desastre en nuestra sociedad. Pero a la final necesitamos voluntades para entender que es que las canciones no salen de internet, no, las canciones salen de un compositor que se reúne con un equipo de producción gigante, una cadena de sabios, de saberes que llevan eso a una persona para disfrutarla. Y necesitamos también esa misma valoración de lo de nosotros, de ese valor, porque llegan compositores y campesinos de otras partes a imponer, digamos, sus canciones, sus semillas, sus frutos encima de los de nosotros. Entonces, es un llamado a una unión de voluntades, de todas las voluntades posibles en pro de esa defensa de este patrimonio musical y de las personas que habitan Colombia. De acuerdo, no, pues muy bien. Y como nos queda un minutico, entonces le voy a dar a cada uno solamente 20 segunditos para que le den un consejo a los jóvenes que nos están escuchando, a todos los que tienen el interés y las ganas de participar en todo este entorno musical. Juancho. Bueno, va a sonar muy raro, pero con los últimos jóvenes que me he reunido, todos lo primero que me dicen cuando me llaman a hacer una canción es: Juancho, ¿y tú con qué porcentaje vas de la canción? Parece al revés, pero ellos ya están más, digamos que el mundo urbano ha hecho entender a la gente que la música es un producto de mercado, del mercado, ¿cierto?
Entonces creo que voy a ser ahora sí el viejito a decirles, muchachos, lo que estamos dividiendo en porcentajes no eres tú, es nuestra sociedad, son las costumbres de nuestros padres, de nuestros abuelos, es lo que nace en esta tierra. O sea, no podemos ver que es a lo que nos está llevando absolutamente todo, ver la música como simplemente un producto que se parte en porcentajes y se obtiene unas ganancias. No, eso tiene que de alguna manera también retribuir esa misma tierra, esa misma plantación donde nació, las personas que la crearon, las personas que la construyeron. Entonces es un llamado de que no estamos con un producto como cualquier otro producto, es un producto que tiene un valor y que tiene que honrar siempre a los padres, a los abuelos, a los que estuvieron antes que nosotros, y tiene que honrar la tierra donde creció y nació. Muy bien. Yuri, tus 20 segundos. No, que gracias por todo a ustedes y gracias Juancho, gracias Carolina, gracias al equipo técnico, a la audiencia, a los jóvenes que crean profundamente en ellos, que nunca permitan que nadie los mire verticalmente, que miren horizontalmente a los ojos a todos, a las disqueras, a las editoras, a todo el mundo. No miren a nadie de arriba, no miren a nadie de abajo para arriba, una mirada horizontal de la creación, de los colectivos y sobre todo frente a la industria, una mirada muy digna y muy horizontal. Crean en ustedes y a crear música. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Un agradecimiento al Ministerio de Cultura, a la Alcaldía de Medellín y a todos los que se han vinculado a este evento, al maestro Juancho Valencia, al maestro Yuri Buenaventura. Gracias por tanta generosidad y al maestro Armando Manzanero, gracias por esas sabias palabras también. Muchas gracias. Al equipo de producción, gracias. Gracias.